Buenos días, mi nombre es Marieni Viloria y el día de hoy, en compañía de mis compañeros Steven Oliva, Alberto López y Enrique Vidal, les vamos a hablar sobre la violación de los derechos humanos en las cárceles colombianas. Antes de conocer cuáles son los derechos humanos violentados en las cárceles colombianas, debemos conocer su concepto. La UNICEF menciona que estos son las normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos y rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Sin estos derechos humanos no podemos ejercer nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra espiritualidad. Es por esta razón que los derechos humanos son inherentes a nosotros. Estos no admiten ninguna discriminación por razón de sexo, edad o condición social. Por ende, todas las personas gozamos de una protección de los mismos en el marco jurídico interno y en los tratados internacionales. Aún más, las personas privadas de la libertad, ellos gozan de una protección especial que es brindada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, debido a que son un grupo con mayor vulnerabilidad. Es necesario mencionar de que hay establecimientos carcelarios que no son administrados por el INPEC. Uno de estos casos es la cárcel distrital de Bogotá. En estos casos se pueden presentar vulneración de los derechos debido a la ausencia de esta entidad, a la falta de seguimiento y a la falta de garantías de dignidad humana. Es por eso que vamos a conocer las causas, las consecuencias y por qué se origina la violación de los derechos humanos en los diferentes establecimientos carcelarios de Colombia. Mi nombre es Enrique José Vidal Acosta. Entendiendo lo anterior, es necesario saber que hace más de 2 décadas la Corte Constitucional se pronunció con respecto a la grave crisis en el sistema penitenciario colombiano. Esto tuvo lugar en la sentencia 153 del año de 1998, que se hizo a raíz del gran número de acciones de tutelas promovidas por personas privadas de la libertad en las cárceles a modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, quienes denunciaron la violencia reiterada de sus derechos fundamentales y exigieron la garantía de esos derechos, como también se hizo a nivel nacional en distintas cárceles colombianas. De manera general, lo que ellos hicieron fue que reclamaron la ausencia de un tratamiento penitenciario orientado hacia la resocialización y además denunciaron las condiciones infrahumanas de reclusión. Entre los derechos vulnerados se estimaron el de la igualdad, la privacidad y la salud. También la existencia de un espacio inadecuado para las visitas conyugales y sobre todo la deficiencia de atención médica en estos centros, lo cual es muy grave y se sigue evidenciando. Al respecto de esto, el INPEC, ni los directivos de las cárceles, ni el Ministerio de Justicia negaron la grave crisis que se denunciaba. Por el contrario, a partir de las manifestaciones de dichas autoridades, se corroboró la existencia de un hacinamiento generalizado en los centros de reclusión. Por citar un pequeño ejemplo, en las cárceles de Bellavista de Medellín, cerca de 180 internos se encontraban en áreas cuya capacidad era de 40 personas, es decir, que había un sobrecupo del 350%, además de otros graves problemas de infraestructura, situaciones que demandan una inmediata actuación coordinada entre las instituciones y servidores públicos, y eso todavía se sigue evidenciando en los entes penitenciarios colombianos. Desde que se cuestionó esto, pues lastimosamente la problemática estructural de los centros de reclusión, lamentablemente las condiciones siguen siendo infrahumanas. Han tratado de mejorarlas, pero todavía no hay lugares suficientes para llevar a cabo el tratamiento de una resocialización, que es lo que se tiene que buscar. Es decir, esa transformación de la propia persona para que pueda desenvolverse socialmente respetando todas esas normas que hay en la sociedad. Tampoco se cuenta con aspectos básicos como sanitarios dignos ni áreas adecuadas para actividades tan coordinadas como comer o descansar.
El INPED, tanto con el Ministerio de Justicia, ha tratado de mejorar esas condiciones, pero todavía se sigue presentando. La Corte Constitucional se ha presenciado frente a las distintas violaciones de derechos en las cárceles por parte del INPED, entre otros, así como García Pérez, la directora general, dándonos a entender las distintas violaciones que se han presentado en los establecimientos, siendo una de las más recurrentes el hacinamiento forzado, en la cual se denotan como en unas cárceles, en un espacio donde solamente deberían entrar alrededor de 2 presos. Se han encontrado incluso hasta 24, dando esto una grave violación a los derechos, tanto el hacinamiento como la violación de derecho al espacio, la libertad, la comunidad libertaria, también prestándose para otros actos delictivos que puedan desencadenar una problemática en la cárcel, así como violaciones, abusos, extorsiones, entre otros. Este ha sido uno de los casos más comunes que se pueden ver en las cárceles. También suelen ser uno de los principales desarrolladores de conflictos dentro de las prisiones por parte de los presos. Al sentirse inconformes con la situación en la que se encuentran, suelen armar lo que serían motines. Y esto es una grave acusación debido a que se les viola el principal derecho a la libertad. Y también se han visto que en algunas cárceles no se encuentran capacitadas para tener hasta el nivel de reclusorios y aún así siguen llegando presos. Esto también demuestra una problemática porque se les violan los principales derechos en los cuales se les disminuye las capacidades de socializar, se les obstaculiza el proceso sensorial y social, la rehabilitación. También esto disminuye las oportunidades de trabajo que puedan tener los presos en las cárceles para minimizar su condena, entre otros. También trae una gran dificultad para las personas que se encargan del cuidado y velan por el bienestar de los reclusos, ya que al ser un lugar tan hacinado dificulta principalmente el control del Estado, el control del personal del INPED y la gobernabilidad por parte del INPED frente a los reclusos. También, como se mencionó anteriormente, esto se presta para que los mismos reclusos creen o actúen como banda delincuenciaria dentro de la cárcel, presentándose actos de extorsión. Uno de los aspectos más notorios de estas problemáticas de vulneración de los derechos de los prisioneros se encuentra principalmente en los corredores, en las cárceles, en los baños y en las zonas de establecimientos, las cuales se encuentran totalmente colapsados. Sabemos que estos están privados de la libertad, pero todavía tienen los derechos de seguridad y de salud, los cuales no se logran dar gracias a estas condiciones infrahumanas. La situación actual de las cárceles del país son dramáticas. Se encuentra problemática tanto como violencia, extorsión, corrupción y falta de oportunidades, y también se encuentra una desigualdad gracias a los estatus colocados internos de los prisioneros. Ejemplos de estas vulneraciones encontramos el caso del Movimiento Nacional de Carcelarios de Colombia, en el cual denunciaron una serie de represalias por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que vulneraban los derechos humanos de los reclusos. Entre ellos, la organización citó traslados arbitrarios y suspensión del derecho al agua. Además, en las cárceles de Cúcuta, los prisioneros denunciaron que los guardias del INPEC dispararon con armas de fuego a los que protestaban, debido a que las medidas anunciadas por Duque no se habían puesto en marcha. En relación a esto, el psicólogo político tiene un rol importante en la resolución de dichas problemáticas, conociendo que el papel fundamental del psicólogo es ejercer en el desarrollo sociopolítico de la sociedad, por lo tanto en la construcción de los derechos de los ciudadanos, ya que su estudio se centra en la vinculación existente entre la psicología y la política, teniendo en cuenta las luchas simbólicas y concretas por el poder y la relación con los derechos humanos. Esto nos permite conocer que el psicólogo político tiene un gran papel fundamental en el conocimiento de dichas problemáticas y dirigiendo a la resolución de cada una de estas mediante la ley.